En un país que ha alcanzado los niveles de violencia y criminalidad como los que se vivió en los años 80 y los que se vive hoy en día en Colombia, resulta difícil establecer quién es el enemigo público número uno. Pablo Escobar, el cura revolucionario Manuel Pérez, incluso Gonzalo Rodríguez Gacha, uno de los líderes del cartel de Medellín, quien formó su propio ejército particular más grande del país. Según los organismos de seguridad del Estado, más de 1.000 hombres entrenados y fuertemente armados estarían a su servicio, lo que significa una fuerza superior a la del M-19 y comparable con la del ELN hoy en día. Uno de sus soldados era Cuchillo, que inició su carrera criminal trabajando para Gonzalo Rodríguez, que financió numerosos grupos paramilitares en los años 80 hasta que fue dado de baja por la policía colombiana en un tiroteo en 1989. Su pasión por agarrar a sus víctimas, abrazarlas y despedazarlas con un cuchillo lo llevó a convertirse en uno de los matones más famosos de Colombia. Pedro Olivero Guerrero Castillo, alias Cuchillo, nació el 28 de febrero de 1970 en el municipio de San Martín, en el departamento del Meta, Colombia. De su familia poco se sabe y se desconoce acerca de su educación y de cómo podría haber sido tratado o maltratado por sus progenitores. Desde muy joven se vinculó a un grupo de paramilitares que delinquían con el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, con quien fundó los primeros grupos paramilitares. Después de haber desaparecido el cartel de Medellín, se unió a la expedición de un grupo paramilitar Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, en los Llanos Orientales, y fue miembro del Bloque Oriental, un grupo paramilitar formado por los hermanos Carlos y Vicente Castaño, para delinquir en el Meta, Guaviare, Bichada y Casanare, para controlar el tráfico de drogas en los llanos. Estas regiones conocieron el horror en carne propia por la crueldad de Cuchillo. La masacre de Mapiripán, ocurrida en julio de 1997, marcó su macabra forma de hacer la guerra. Tras dejar 50 muertos, despedazados y centenares de desplazados, allí también estuvo su hermano, Jesús Guerrero, alias Carecuchillo, quien reconoció su participación en esta matanza y hoy está preso. El alias de Cuchillo no era al azar. En su cinto cargaba siempre un cuchillo de carnicero con el que, al parecer, mató a varias de las 3.000 víctimas que le imputaba la fiscalía y por las que tenía 19 órdenes de captura por desaparición, secuestro, narcotráfico y extorsión. Se le reconocía también por llevar una pistola Pietro Beretta enchapada en oro con la figura de un dragón y con incrustaciones de diamantes, que le quitó a Martín Llanos, ex paramilitar que presuntamente está fuera del país. Entre el 2002 y el 2004, en lo más duro de la guerra entre los paramilitares por el control de los Llanos Orientales, el jefe del bloque Centauros, Miguel Arroyave, decidió mandar a centenares de sus hombres a la casa de una bruja en una vereda de Puerto López Meta. La brujería hacía parte como arma de guerra para los paramilitares en los Llanos Orientales. Las versiones de los desmovilizados aseguran que los paras del Centauro
fueron derrotados por los paras de Héctor Hernán Buitrago. Según los buitragueños, se encontraban cruzados y por eso no podían ser derrotados. Arroyave, comandante del bloque Centauro de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, ordenó que la bruja fuera desmembrada en frente de todos sus vecinos. Hay testimonio de desmovilizados que aseguran que antes de ir a los combates eran usuales las ceremonias en las que se ofrecían sangre de animales para protección. También era usual que llevaran las uñas pintadas de negro, una de las señales de esas prácticas. Lo que dijeron algunos de ellos después de su desmovilización era que las uñas negras eran el distintivo para que los entes que supuestamente los protegían a través de la santería los distinguieran en medio de los combates. Un año después, en el 2004, y luego de una disputa, Cuchillo y un grupo de disidentes emboscaron y asesinaron a su comandante Miguel Arroyave. Según los relatos de algunos de los exparamilitares, Cuchillo lo asesinó para quedarse con el control de las rutas del narcotráfico en Meta, Guaviare y Vichada. Era un hombre de pocas palabras, rudo, un criminal en serie que degolló a gran cantidad de campesinos del sur del país. Era un hombre ostentoso, amante del licor, joyas en oro y diamante, y las mujeres hermosas. Quienes lo conocieron hablan de una vanidad exagerada, sin límites. Fue enemigo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y las combatió duramente. Algunos ex-AUC del Llano han dicho a la justicia que el cruzado más poderoso de sus filas fue Cuchillo. Él planeó y perpetró el asesinato de Arroyave, su jefe y creador de las ERPA. El 11 de abril del 2006 se desmovilizó junto a sus hombres como parte del proceso de paz entre el gobierno de Álvaro Uribe y las AUC. Sin embargo, no se acogió a la Ley de Justicia y Paz, porque según él, Ebert Velosa, alias HH, otro paramilitar, lo buscaba para asesinarlo por enredos en negocios oscuros de tráfico de cocaína. Cuchillo huyó, y al igual que otros desmovilizados de las AUC que quisieron continuar en la vida del delito, lideró otro grupo, las Águilas Negras, conformado por desmovilizados del bloque Centauro. Cuchillo le hizo tanto daño en Colombia que su captura o muerte se convirtió en obsesiva para el expresidente Álvaro Uribe. Tras los golpes proporcionados por la Fuerza Pública de Colombia, se vio obligado a consolidar una alianza con el narcotraficante Daniel Barrera, ex socio de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y socio de las AUC hasta el momento de su desmovilización. Como producto de esa alianza se formó el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia, que operaba en el Meta, Casanare, Guaviare y Vichada. Cuchillo tenía su propia bruja, la cual lo protegía de sus enemigos. Un informe presentado por Noticias 1 reveló apartes de una diligencia ante la Fiscalía del soldado profesional John Kirama, quien denunció la supuesta colaboración de integrantes del ejército, del Batallón 43 de los Llanos. Le prestaron a la banda de alias Cuchillo. En su testimonio ante la fiscalía, el soldado contó que Cuchillo pagaba mensualidades a integrantes del ejército para controlar las rutas del narcotráfico en Vichada y ganarle la guerra territorial a los macacos, a cargo de Carlos Mario Jiménez alias Macaco. El soldado dijo que el dinero pagado por Cuchillo a miembros del ejército permitió incluso que algunos coroneles montaran su propia cocinas de drogas y que atendieran sus órdenes de incautarles armas a sus enemigos y simular combates para que la opinión pública creyera que el ejército combatía a los Cuchillos.
Después de años de búsqueda, el 25 de diciembre y con base en información de inteligencia, las autoridades lograron establecer que Cuchillo y varios de sus hombres estaban reunidos cerca a Mapiripán, Meta. Horas antes de morir, Cuchillo levantó la copa de champaña en medio de la espesa selva de Mapiripán y brindó por sus seguidores y todo su emporio con unas manos cuyas uñas estaban recién pintadas, su cabello permanecía peinado y su barbilla afeitada por un peluquero que lo frecuentaba en su campamento. 300 hombres de la DIJÍN, Inteligencia y Antinarcóticos de la Policía Colombiana llegaron y le aguaron la fiesta de Nochebuena. Cuchillo huyó desesperado y sus escoltas intentaron luchar contra una policía que les ganó la partida. Cuchillo logró sobrevivir a una lluvia de balas, pero se ahogó tratando de cruzar un pequeño caño. Tenía 40 años. Su cadáver fue encontrado flotando en el caudaloso río Meta. Medicina Legal confirmó el cadáver de uno de los hombres más buscados de ese país. Según los brujos, los cruzados no pueden entrar a un lago, arroyo o río porque no podrán salir y se ahogan. En su cuerpo se encontraron 6 collares y medallones que supuestamente le había regalado una pitonisa. Los que lo conocieron aseguran que estaba rezado contra los disparos y que tenía conjuros para poder escapar de las autoridades. La borrachera del día del operativo era Navidad, explica el ahogamiento y el fin de su mito criminal. Fue imputado por 3.000 asesinatos de campesinos, además del crimen de su ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, Miguel Arroyave, quien lo formó en el bajo mundo de la cocaína y la criminalidad. También fue acusado de la masacre de Mapiripán y en Puerto Alvira, Meta, donde más de 70 hombres humildes fueron decapitados en un hecho salvaje que las familias de las víctimas aún recuerdan con asombro. Y el juzgado cuarto penal de Villavicencio Meta lo había condenado a 40 años de prisión por la desaparición de María Cristina Cobo Maecha, enfermera en Guaviare, el 19 de abril del 2004. Su reloj Rolex, avaluado en 25 millones de pesos, y sus 2 armas de fuego, una de ellas con incrustaciones en oro y diamante, además del cuchillo con el que degollaba a los que consideraba sus enemigos, están en poder de las autoridades colombianas. Gracias a todos los suscriptores por ver el video y pasar el tiempo en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y dale like.